Muchas gracias a todos, especialmente, muy especialmente al profesor Ricardo Hausmann, por esta posibilidad de participar de de esta intercambio, de esta conversación sobre los temas que nos preocupan y ocupan. Este ciclo es parte de una serie de actividades que venimos haciendo en la plataforma Mawá, en la plataforma digital que lanzamos en marzo. Son diferentes actividades, algunas actividades vinculadas a los mercados, otras con el tema de tecnología, y hay un ciclo especial de 3 o 4 eventos por año que llamamos conversaciones, donde tratamos de conversar con líderes del pensamiento global sobre las cuestiones que preocupan y ocupan en el mundo. Eso es bastante importante para un país como Argentina, porque somos un país bastante insular y bastante autorreferenciado, que ha ido con el tiempo perdiendo las referencias globales. Nos cuesta mucho entender qué pasa en el resto del mundo y compararnos. Ricardo tiene un extenso currículum que ustedes lo habrán visto, este, pero digamos, me parece que sumamente interesante. Bueno, ha trabajado en más de 80 países, dice ese currículum. Yo por suerte tuve la posibilidad de trabajar con él en algunos y acompañarlo en algunos lugares. Es muy importante que todas las teorías o las ideas de Ricardo están basadas no solamente en un desarrollo conceptual, intelectual, sino en la investigación y básicamente en la experiencia práctica. Entonces, me parece a mí alguien realmente singular. Eh, bueno, sin muchas más introducciones para poder escucharte, pensamos que esto va a finalizar a las 10, debería finalizar antes de las 10 porque Ricardo se tiene que ir. Hay un tema que nos está preocupando, bueno, son varios los temas que nos están preocupando en Argentina, ¿no? Argentina es uno de los pocos países en el mundo que se empobrece. Y tú has trabajado muchísimo para entender por qué los países son ricos o son pobres. Entonces, me gustaría tener una primera referencia sobre este tema y que puedas en general contarnos por qué los países son ricos o son pobres de acuerdo a tus trabajos. Bueno, mira, es muy interesante esa pregunta porque tiene una respuesta realmente sencilla, eh, pero que tiene implicaciones grandes, ¿no? Los países son ricos por lo que saben hacer. Eh, eh, Mientras más pobre el país, más te hablan de sus recursos naturales. Estuvo ahí la vicepresidenta de Venezuela diciéndole a los empresarios que ellos deben de dar las gracias porque son un país que tiene tanto petróleo y tanto minerales de oro, de esto, del otro, de coltán, en fin, de las riquezas naturales que tiene el país. Los países no son ricos por lo que tienen, sino por lo que saben hacer. Eh, Corea no tiene ni el mineral de hierro venezolano, ni la energía venezolana, pero sabe hacer acero, mejor que nadie probablemente. Y eso no está en ninguno de los endowments de las dotaciones naturales, ¿no? Eh, Antes de que llegara Colón a América, la pampa era la pampa, pero los indígenas no habían encontrado forma de ganarse la vida viviendo en la pampa. Eh, Encontraron forma de vivir en el altiplano, porque tenían la papa, tenían las llamas, etcétera, pero no tenían la forma de transformar la pampa en lo que después devino, ¿no? Cuando introdujeron el ganado que no tenían, cuando introdujeron los trenes, cuando introdujeron los puertos y los barcos refrigerados, pues súbitamente de pronto Argentina se volvió el tercer país más rico del mundo. Pero esa transformación vino no tanto porque, o sea, los recursos naturales habían estado ahí toda la vida, pero eh,
saber hacer algo con esos recursos naturales, pues implicó pues eh, un auge económico fenomenal. De modo que la transformación de los países tiene que ver con encontrar, o sea, descubrir qué hacer, nuevas cosas que hacer, cambiar las cosas que uno hace. Y eso pasa fundamentalmente por encontrar mejores formas de hacer las cosas o hacer otras cosas que no se hacían antes. Eh, y eso está a la base del crecimiento. Cuando uno tiene eso, entonces después es muy fácil o mucho más fácil levantar el capital para dedicarlo a eso, convencer a la gente que de pronto debe estudiar para entrenarse, para tener uno de esos trabajos, pero ya cuando uno sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Eh, eh, y creo que ahí está el centro, el secreto de la riqueza de los países. Ahora, Ricardo, ¿es posible saber qué hacer en un país o cómo hacerlo? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? de entender Ese proceso es un es proceso en parte descentralizado. Muchos emprendedores se ponen a inventar y en Argentina no faltan los unicornios, ¿no? Eh, y en Uruguay, de hecho. De modo que es un proceso descentralizado donde mucha gente trata de imaginarse algo distinto. Lo que pasa es que todas las tecnologías, y tecnología es una palabra sofisticada para decir saber hacer, o sea, la tecnología es como la receta, o todas las tecnologías eh, están constituidas por dos tipos de cosas, ¿no? Cosas que tú puedes comprar en el mercado y cosas que no puedes comprar en el mercado porque son bienes públicos y el gobierno o las ofrece o no hay, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes ir y te compras un automóvil, pero no te puedes comprar una carretera, no te puedes comprar semáforos, no te puedes comprar reglas de tránsito, no te puedes comprar una policía de tránsito. O sea, cada tecnología vive en un ecosistema de bienes públicos. Y lo que tiene que haber es una cierta coevolución, si tú quieres, de estas cosas que se están tratando de hacer, que los emprendedores tratan de hacer, y el ecosistema en torno a ellos. Por ejemplo, La Pampa no se hubiese desarrollado sin el sistema de trenes, porque cómo se llegaba, ¿no? Cómo se sacaba la mercancía, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay una cierta complementariedad entre la sociedad y estas cosas que se organizan públicamente. Entonces, creo que eh, para ponerlo, digamos, en un lenguaje un poco más argentino, es Estado y mercado, no Estado o mercado, ¿no? Eh, correcto? esta complementariedad de las cosas y en cierto sentido entender de que tienen una relación mutuamente provechosa. O sea, el Estado sin este desarrollo de la actividad económica no tiene una base de impuestos, no tiene una base de sustento, pero por el otro lado, esa actividad económica necesita de la seguridad, del marco jurídico, de las normas, de la infraestructura, de los servicios sociales, etcétera, en el cual se desarrolla esa actividad. Ricardo, en el debate público en Argentina y bueno, y en otros lugares aparecen como que la base es tener instituciones fuertes o tener una macroeconomía estable. Algunos otros hablan del tema de la educación. ¿Cuál es tu reflexión sobre esos temas? Que muchas veces se los colocan como los disparadores del desarrollo. Mira, yo creo que es y no o.
hay mucha complementariedad entre las cosas. Es decir, que no es, tú puedes decir café, no, o sea, tú puedes decir café o té, pero no dices café o azúcar, ¿no? Te tomas el café con azúcar, ¿no? Entonces hay complementariedad entre las cosas. Y lo que pasa cuando hay complementariedad entre las cosas es que se te acaba una cosa antes que se te acabe la otra. De pronto se te acabó el café antes que se te acabe el azúcar o viceversa. Pero rara vez se te acaba el café justo cuando se te acabó el azúcar. Entonces, tú necesitas diversas de estas cosas. Yo terminé el doctorado en el año 81. Y justo ahí en el año 82 empezó la crisis de la deuda latinoamericana y empezó lo que llamamos en esa época la década perdida, que en el momento no sabíamos que iba a ser una década. Eh, pero, entonces, claro, en ese momento América Latina era un desastre macroeconómico. Yo creo que todos pensamos que si arreglamos la macro, se, se arreglaría las cosas. Y la verdad que me tocó en la década del 90 ser el economista jefe, el chief economist del Banco Interamericano de Desarrollo, que me nombró Enrique Iglesias, que cumplió ayer 90 años. Estamos hablando de él. Sí. Bueno, en la década del 90 se arregló mucho la macro de América Latina. Y bueno, yo pensé, bueno, o sea, se arregló la macro, se arregló el crecimiento. Pues resulta que en muchos países se arregló la macro y no se arregló el crecimiento. Eh, Hay muchos países, por ejemplo, que te digo yo, México, que ha tenido Colombia, que tiene una inflación de un dígito, la macro muy estable, todo muy ordenadito, pero la economía crece poco, ¿no? Entonces, creo que la macro es un ingrediente y si te falta mucha macro, pues vas a derivar un gran beneficio de mejorar la macro, pero necesitas muchas otras cosas que las vas a ir arreglando en el tiempo. Entonces, por eso a mí me gusta pensar esto, cuál es el elemento más restrictivo del crecimiento y enfocarse en resolver ese. Porque si resuelves ese, pues va a haber un proceso de crecimiento y después se te va a acabar otra cosa. De pronto, si te faltaba el café, pusiste café, ahora al rato te va a faltar el azúcar. O sea, te van a faltar otras cosas. Pero en general, hay países que tienen el marco institucional muy ordenadito y no pasa nada, porque está faltando otra cosa. Entonces, creo que cada una de esas cosas tiene su importancia y los países, yo creo que se benefician de enfocarse en aquella que está más grave y después ir, en vez de tratar de hacer todo a la vez, ¿no? De ir enfocándose en aquellas que están teniendo el impacto más restrictivo sobre las posibilidades de desarrollo. Claro, porque inclusive ahora en los debates eh, mucha gente habla del tema del conocimiento y demás, y salen otros diciendo, no, el conocimiento es largo plazo, primero hay que arreglar la macro, hay que arreglar el déficit, hay que arreglar, o sea, es como si fueran como dos tiempos diferentes, ¿no? Todo lo que estás diciendo es justamente que hay que hacerlo todo en simultáneo. Sí, bueno, o sea, a mi papá le gusta decir, ¿por qué hacer las cosas difíciles si las puedes hacer imposibles? O sea, si no puedes hacer una cosa, no me pidas que haga cinco cosas, ¿no? Eh, 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 yo creo que eh, eh, el conocimiento, el saber hacer, porque, o sea, déjame expandir un poco sobre la diferencia entre saber hacer y conocimiento, porque el conocimiento suena a algo que Popper hubiese llamado conocimiento objetivo. Es algo que existe allá afuera, que eh, tú, tú lo puedes saber, yo lo puedo saber, es objetivo, puede existir en un libro, es una verdad que tiene sustento, que está codificada, etcétera. El saber hacer es algo que solamente existe en cerebros, no existe en libros. Y es una capacidad que tiene el cerebro de identificar una situación y saber cómo responder a esa situación. No hay, Tú puedes leer todos los libros que tú quieras sobre el violín, eso no te hace un violinista. El violinista tiene en el cerebro una capacidad
de entender el ritmo, de entender la sutileza de los movimientos de las manos, la coordinación, etcétera, que lo hace poder tocar el violín. Y eso no es como un conocimiento objetivo que existe en algún lado y se puede mover. Existe solamente en cerebros. Y llega a los cerebros después de mucho repetición, imitación, feedback, etcétera. Y esa capacidad, la gran mayoría de ella no se enseña en escuelas. Entonces no es mejoremos el sistema educativo. O sea, los países saben hacer las cosas que hacen y típicamente no saben hacer las cosas que no hacen porque para saber hacerlas tienes que tener experiencia y práctica. Y eso complica la vida porque cómo empiezas a hacer tú cosas que no hacías antes y para hacerlas tienes que saber hacerlas, pero tú no sabes hacer lo que no haces. Entonces, eso es, en muchos contextos, eso es una cosa que limita el crecimiento. Obviamente Venezuela, por ejemplo, sabía hacer muchas cosas que ya no hace. ¿Por qué? Porque se complicó la macro, se complicó el marco institucional, etcétera, y entonces 6 millones de venezolanos se fueron. Entonces ahí obviamente que lo que faltaba no era el saber hacer. O sea, sabíamos hacer cosas para tener un ingreso per cápita 5 veces el que tenemos hoy. Entonces ahí obviamente se destruyó la macro, se destruyeron las instituciones, algo fracasó más allá del know-how, del saber hacer. Pero Sí, en otros contextos tú tienes una macro muy ordenadita, el marco institucional relativamente bien, y no pasa nada porque, digamos, están atascados haciendo las mismas cosas que hacían antes con muy poca transformación. Entonces, por eso digo, todas estas cosas pueden intervenir en distintos plazos, en distintos momentos. Pero la idea de que el conocimiento, el know-how, toma mucho en adquirirse y demás. Siempre que, por ejemplo, yo voy a un país y me dicen, no, es que aquí tenemos un problema de falta de habilidades, falta de competencias. Entonces tenemos que mejorar nuestro sistema educativo. Yo digo, mira, si tú tienes faltas de habilidades o de ciertas habilidades, me estás diciendo que tienes un problema con tu política migratoria. Porque en el mundo esas habilidades están, no están en tu país, pero están en el mundo. ¿Por qué no llegaron a tu país? ¿Qué estás haciendo tú para impedir que lleguen a tu país o para que una empresa que le está faltando esa habilidad la consiga en algún lado y la traiga? De claro. modo que el know-how se mueve a distintas escalas y a distintos tiempos, se mueve a través de la migración, se mueve a través de las diásporas, se mueve a través de los viajes de negocio, las empresas que invierten en el exterior, en países de ingresos medios como Argentina. Se mueve no solamente esperando que llegue inversión extranjera, sino que los grupos económicos del país se compran empresas en el exterior. O sea, Sí, Google no sabía hacer streaming de video, pues se compró a YouTube. No es que tuvo que esperar a averiguar cómo es que iba a hacer las cosas. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para adquirir ese know-how porque ese know-how de pronto existe, está en otro lado, no está en tu país. ¿Cómo le pones la mano? Eh, y en ese sentido, creo que una vez que lo tienes en tu cabeza como problema, pues hay más soluciones de lo que crees. El año pasado escribí ahí, un paper mostrando el impacto muy grande, inusualmente, inesperadamente grande, que tienen los viajes de negocio en el aumento de la productividad, el empleo y las exportaciones. sí. Ricardo, justamente creo que metiste el dedo en la llaga porque en este momento en Argentina hay toda una preocupación muy grande porque hay mucha gente que se está yendo a vivir afuera, no solamente empresas, sino también talentos argentinos que buscan lugares afuera, digamos, y constituyendo una nueva diáspora, digamos, ¿no? Entonces, y hay toda una preocupación, obviamente, sería mejor tener todos esos talentos trabajando dentro del país, pero tú dices que también la diáspora hay que verla como una oportunidad, si pudieras ampliar ese concepto, ¿no? Mira, en primer lugar, muchos países tienen diáspora.
En este momento hemos terminado estudios sobre la diáspora albanesa, sobre la diáspora de Sri Lanka, la diáspora colombiana, la diáspora etíope. O sea, muchos países tienen diáspora. Y típicamente la diáspora no se generó en el momento más feliz del país. O sea que toda diáspora tiene su capítulo triste. Pero lo cierto de la diáspora es que la diáspora conoce dos mundos. Conoce su país de origen y conoce su nuevo mundo. Está teniendo experiencias que de pronto no hubiese podido tener en su país. Está adquiriendo know-how de cosas que de pronto no se hacen en su país. Está expuesta a productos, ideas, modelos de negocio, modelos de hacer la cosa que de pronto no están en su país. Y como conoce dos mundos, puede identificar dónde están las brechas. Entonces se vuelve un canal muy importante para el movimiento del know-how. Eh, hicimos un estudio, por ejemplo, o sea, Albania es un país extremo, ¿verdad? Porque Albania tuvo el régimen comunista más extremista de su momento. Está en el centro de Europa, pero se cerró ante todo el mundo, se peleó. eh, o sea, este Enver Hoxha se peleó con Tito, se peleó se alineó con Stalin, pero Stalin se murió, Khrushchev rompió con Stalin, entonces ellos rompieron con la Unión Soviética y se aliaron con los chinos, pero después vino la banda de los cuatro y Deng Xiaoping, entonces rompieron con los chinos, se quedaron solos, o sea, entonces, bueno, cuando cayó el comunismo se fue un tercio del país. eh, y pasaron la primera década muy mal, han tenido 20 años de mucho crecimiento y cuando hicimos un estudio de quiénes son los emprendedores de Albania, pues todos estuvieron en el exterior. Todos adquirieron el know-how sobre el cual está basado su negocio en el exterior. Buena parte del gabinete vivió en el exterior. O sea que en realidad yo no me hubiese podido imaginar a la Albania de hoy si no hubiese sido por esa experiencia en el resto del mundo, que le dio las ideas, las formas de ver las cosas, los contactos para poder transformar el país. Entonces, en general, es muy claro que los países comercian mucho más con países donde tienen diáspora, se invierten mucho más desde los países donde tienen diáspora, tienen contactos profesionales, académicos en los países donde tienen diáspora. Entonces se vuelve un activo, así la diáspora nunca regrese. Y esa diáspora, interesantemente, tiene hijos y tiene nietos. Y hay algo que a través de las generaciones aún se mantiene. Por ejemplo, cuando hicimos el estudio de la diáspora colombiana, eh, la diáspora inicial tenía ingreso, tenía, digamos, niveles educativos inferiores al promedio del país. Pero los hijos tienen niveles educativos muy superiores al promedio del país. Y los hijos se mantienen involucrados porque hay un asunto de identidad, de pertenencia, etcétera. De modo que si tú vas a Irlanda y le preguntas cuántos irlandeses hay en el mundo, te van a decir, bueno, pero ¿dónde? ¿En Irlanda o en el mundo? Dice, no, no, dime los dos números. Dice, bueno, en Irlanda somos 4 millones. En el mundo somos 70 millones. Porque para ellos son irlandeses todos los que se fueron desde la crisis de la papa del año 1830 y pico a la fecha. Y ¿no? Los considerarán como hijos de ellos, ¿no? Los Kennedy son fuente de orgullo, Biden es fuente de orgullo, o sea su diáspora es una fuente de buena voluntad, de vínculos, de relaciones que les permiten y les ayuda a transformar su país. Yo no creo que Irlanda hubiese llegado a donde ha llegado, que es uno de los países más ricos del mundo hoy en día, si no fuera a través de su diáspora. Perfecto. Ricardo, lo has mencionado y demás sobre el tema si los países tienen que ser especializados o diversificados, ¿no? También es un debate en Argentina de hoy. ¿Podrías hacer algún comentario sobre tus ideas? Sí, sí, yo creo que esta es una de las confusiones más graves y más peligrosas.
que hay en economía, porque eras una economista súper importante con una de las ideas más profundas que hay en economía, que fue David Ricardo con la idea de la ventaja comparativa. Y esa idea sencillamente dice eh, que no tienes que ser el mejor del mundo en todo, sino que con tal de que hagas algunas cosas un poco mejor que otras, vas a tener ciertas ventajas en comerciar. Si te especializas en lo que eres menos malo, vas a obtener beneficios de comerciar. Pero eso una gente lo ha interpretado con la idea de que es bueno especializarse. Y la verdad que la pregunta de si es bueno especializarse, hay que preguntarle a qué nivel estás hablando. Estás hablando, ¿es bueno especializarse como persona? ¿Es bueno especializarse como empresa? ¿Es bueno especializarse como ciudad? ¿Es bueno especializarse como país? ¿A qué nivel es bueno especializarse? Yo diría, mira, es muy bueno especializarse como persona. Muy bueno especializarse como persona. Pero si las personas se especializan, la ciudad se diversifica. Porque entonces tienes cada persona especializada en algo distinto. Entonces, lo que es especialización a un nivel se convierte en diversificación al nivel superior. Y yo te diría que el nivel en el cual está, digamos, la frontera entre especialización y diversificación es a nivel de la ciudad más que a nivel del país. Entonces, la gente se especializa. La gente aprende a hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo una medicatura rural con un gran hospital de la ciudad, ¿ok? En la medicatura rural vas a tener un médico general que sabe hacer ciertas cosas, puede atender unos partos, puede atender un corte, de pronto alguna fractura, etc. En el hospital hacen muchísimas cosas, hacen operaciones complicadas, trasplantes, oncología, etcétera, etcétera. Pero el hospital ofrece todos esos servicios porque los médicos del hospital se especializaron. Entonces, el hospital se diversificó en los servicios que ofrecen porque los médicos se especializaron. Entonces, si uno mira los países ricos eh, son buenos en muchas cosas y los países pobres son buenos en pocas cosas. De modo que hay la posibilidad si a medida que tu gente se va especializando, pues quiere decir que se vuelven buenos en más cosas, ¿no? Cada quien se especializa en otra cosa, el todo sabe más porque cada quien sabe distinto. No es que el todo sabe más porque cada quien sabe más, no, el todo sabe más porque cada quien sabe distinto. Y eso, para hablarlo más en concreto, digamos, Argentina, Uruguay, son países que tienen un campo muy grande, tienen muchas posibilidades agrícolas. Tú has mostrado que la agricultura es algo que se puede transformar con tecnología y se pueden hacer cosas geniales y que lo que viene por delante es una revolución de posibilidades agrícolas, pero todas esas están fundamentalmente en el campo. Si yo estoy en el conurbano y me dicen, no, es que nosotros somos buenos en soja, bueno, ¿yo qué hago? Aquí yo estoy en el conurbano, aquí no hay soja. Bueno, hay miles de otras cosas que puedes hacer. Por ejemplo, una de las cosas que estamos descubriendo y uno de los temas nuevos de investigación para mí es que lo que aprendimos con el COVID es que las cosas que antes hacíamos en la oficina se pueden hacer desde la casa, pero las cosas que se hacen desde la casa se pueden hacer desde el exterior. Sí. Entonces hay muchos trabajos que no tienes tú que estar colocalizado con otra gente para hacerlos. Los puedes hacer a través del teletrabajo. Y creo que eso va a llevar a una reconfiguración muy importante de las cadenas de valor en el mundo, donde muchas de las tareas se van a hacer en donde se puedan hacer. Esto está ocurriendo a nivel individual a través de plataformas como Upwork. Hay una plataforma que se llama Torre, donde la gente puede vender su capacidad de hacer tareas por internet a nivel individual.
Pero también estuve hablando yo con el CEO de una empresa importante, una subsidiaria importante en Argentina, en servicios de negocios, que me estaba contando que ellos vienen de 5 años de crecer al 30% y que básicamente le venden servicios a la casa matriz en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en Argentina hay talento, porque en Argentina el costo de vida es barato, entonces una persona con el mismo sueldo de Estados Unidos tendría un nivel de vida mucho más alto en Argentina. Es una ciudad agradable, Buenos Aires, etcétera. Entonces, tú puedes atraer talento a Buenos Aires y vender los servicios en Estados Unidos por Internet. Y eso representa una solución para la gente en el conurbano que no le quita posibilidades a la soja. Claro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, creo que eh, mientras más la gente se especializa, más el país sabe hacer y más posibilidades de hacer cosas tiene. Ricardo, justo hablaste de algunas transformaciones que se están operando o acelerando a raíz de la pandemia. ¿Ves algún cambio importante en esto que nos estabas contando? Es decir, nos estabas contando de que los países necesitan una macro estable, instituciones, un marco institucional y demás, pero si no sabe hacer algo, este, eh, es difícil que haya un desarrollo sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, es como si fuera la estabilidad del cementerio, por decirlo de alguna manera. Lo que, digamos, la pregunta es ahora si la pandemia ha cambiado algo, ha acelerado algo, ¿qué es lo que estás viendo? Mira, la pandemia es una cosa, y yo creo que la pandemia ha causado la adopción de estas nuevas tecnologías, eh, y donde estamos redescubriendo, nos obligaron a repensar formas de hacer las cosas, ¿no? Nos obligaron a dar clases por internet, y ahora que estamos todos vacunados aquí o sea, te obligan a vacunarte, pues ya todos estaremos en persona, pero no vamos a volver necesariamente a la forma anterior de hacer las cosas porque ahora tienes mucha gente que sabe operar con estas nuevas tecnologías. Entonces, veremos cambios asociados a esto. Yo creo que el teletrabajo es importante para un país que, como bien dijera Kissinger, que Argentina es una daga apuntada al corazón de la Antártida. O sea, uno de los problemas que siempre se dijo de la Argentina es que es remota. Bueno, por cierto, Australia es remota, Nueva Zelanda es remota y eso no les ha impedido ser países muy ricos, pero este asunto del ser remoto, en la medida en que era una restricción, se vuelve una restricción menos importante. Entonces, ese es un megatema. Pero el segundo megatema que yo quisiera poner sobre la mesa tiene menos que ver con COVID y más que ver con el crecimiento verde. Eh, el, eh, eh, si te lees el libro, por ejemplo, de Bill Gates, él va atrás de todos los procesos productivos que generan CO2 o que generan metano, que son los dos principales eh, gases con efecto invernadero. Entonces, imagina, bueno, ¿cómo sería un mundo sin emisiones? Bueno, tendríamos que buscar formas verdes de hacer muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Eh, y bueno, y habrá que generar un diferencial de precios, si tú quieres, o diferencial de otro tipo entre las cosas que se hicieron verdes y las cosas que se hicieron grises, como se llaman en esta metodología, o en esta descripción, este uso de términos. Pueden ser productos idénticos, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es amoníaco. Ahora, ¿se hizo con orígenes verdes o se hizo con orígenes grises? Eh, Tú, si lo haces con gas natural, como feedstock, ¿no? Pues vas a emitir CO2 en el proceso de hacer el amoníaco. Si lo haces con hidrógeno,
no vas a emitir CO2. Y si el hidrógeno sale de hidrólisis porque sacaste electricidad del sol, pues entonces vas a tener amoníaco verde. Y en este momento, nosotros estamos trabajando en Namibia, trabajamos en Australia Occidental, tenemos muchos contactos en Chile, está todo el mundo en estas zonas desérticas poniendo plantas solares para generar hidrógeno, para transformarlo en amoníaco y en estas otras cosas. Entonces, una de las grandes diferencias entre las energías renovables y las energías fósiles, y este yo creo que va a ser un mega tema, es que las energías renovables son mucho más costosas de transportar. O sea, países como Japón, Corea, podían crecer muchísimo sin energía porque las energías fósiles son muy densas energéticamente y entonces cuesta poco por unidad de energía transportarlas. Las energías renovables son mucho más costosas de transportar en general. O sea, la energía solar, la energía de viento, etcétera, la hidroelectricidad, todas son más costosas de transportar. Y eso lleva a que uno quiera colocalizar la actividad productiva con la fuente de energía. Y eso va a llevar, yo creo, a posibilidades de desarrollo que antes no estaban, en zonas donde esa energía es abundante. Y bueno, yo creo que eso lleva a que los países se vuelvan a mirar a sí mismos. Entiendo yo que en el sur de Argentina pegan unos vientos muy fuertes, ustedes Sí, tienen y Cassiretá. el norte tiene la parte solar. Es Sí. increíble, pero son las zonas menos aptas ecológicamente, ahora se transforman en zonas aptas, ¿no? Y tiene mucha biomasa que ustedes producen naturalmente. Entonces, bueno, esas, tú ves, ese está el recurso medio natural. Transformar ese recurso natural en una oportunidad de crecimiento, bueno, ahí es donde, entonces, ¿dónde está el know-how? ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? ¿Qué bienes públicos sería necesario que ocurran? ¿Cómo tienes un gobierno que tiene la capacidad de ser de tener capacidad de respuesta ante esas nuevas oportunidades, etcétera? Y la otra reflexión es que uno puede diversificar dentro de un mismo ecosistema, digamos, ¿no? De negocios. Que Es, la es medio diversificación, ¿no? la cosa. Claro, O sea, que el mundo, o sea, tú dirás, en este mundo, bueno, es que dentro de este mundo cabe, ¿no? son de cosas. Sí. Ricardo, bueno, estamos pasando un momento muy complejo en Latinoamérica, ¿no? Si tenés alguna reflexión en general sobre este proceso de Latinoamérica, Sí. me gustaría escucharte. Tú sabes que uno siempre es más fácil, de hecho el cerebro está eh, muy dedicado a ver anomalías. Entonces las cosas que funcionan no las ves. O sea, tú sabes, tú no ves el aire y no sientes que, hoy mira qué afortunados somos que aquí hay aire y hay oxígeno y puedo respirar, porque, o sea, como dicen, el pez no sabe que está en agua, ¿no? Eh, las cosas que de pronto son fundamentales para tu supervivencia, si están ahí, no le prestas atención. Le prestas atención a las dificultades. Pero entonces, siempre es bueno hacer la lista de las cosas que no están mal, ¿no? Y en este momento, la recuperación económica mundial ha llevado a una recuperación del precio de los commodities, de la comida, de los minerales, etcétera. De modo que el mundo está creciendo y las posibilidades de crecimiento hacia el mundo, incluso en nuestros productos tradicionales, está bien. Segundo, los mercados de capitales están con tasas de interés bajísimas a pesar de grandísimos déficits en Estados Unidos y demás. De modo que el acceso a financiamiento en el mundo está relativamente bien. Tenemos el problema de la pandemia. Y la pandemia ha sido catastrófica. América Latina ha tenido
las peores recesiones asociadas a la pandemia en el mundo, a pesar de haber tenido los confinamientos más severos del mundo, medidos por estas medidas de Google de movilidad hacia el trabajo, movilidad hacia la casa, etcétera, los confinamientos más fuertes del mundo y los menos efectivos del mundo. O sea, nosotros trabajamos, por ejemplo, en Sudáfrica, y bueno, tuvieron un pico grandísimo en enero y bueno, pusieron confinamiento y el pico bajó muy rápidamente. En América Latina, con confinamientos más duros, en vez de tener un pico, lo que tienen es una meseta, un altiplano, ¿no? Donde las infecciones y las muertes se mantienen altísimas por muchísimo tiempo. Tema sobre el cual hay muchas hipótesis, pero no entendemos bien. Pero si miramos hacia adelante, yo te diría que a corto plazo yo veo la cosa muy complicada. A mediano plazo la veo bien. ¿Por qué? A corto plazo la veo muy complicada porque esta variante Delta es tan contagiosa que creo honestamente que todos nos vamos a contagiar. Básicamente todos nos vamos a contagiar. La gran diferencia va a ser grandes diferencias en tasas de mortalidad entre los vacunados y los no vacunados. Pero hay creciente evidencia de que los vacunados se infectan. No, muchos de ellos asintomáticamente y otros con síntomas muy menores. Y la tasa de mortalidad de los vacunados es bajísima. De modo que creo, esencialmente por la mecánica de esta variante, nos vamos a infectar todos y nos vamos a infectar relativamente rápido. Y el asunto de eso es que después de que nos hayamos infectado todos, vamos a quedar todos inmunes. Ya sea porque nos vacunamos, ya sea porque tuvimos la enfermedad, ya sea por la combinación de ambos, etcétera. Y ese proceso demorará un año más o algo así. Ok. Pero después de eso, creo que le habremos visto, o sea, claro, haremos la lista de quién vacunó rápido, como el Uruguay o Chile, quién vacunó más lento, aprenderemos mucho sobre qué vacunas son más efectivas, si las basadas en mRNA, como Pfizer o Moderna, o si las chinas funcionaron, las rusas funcionaron, en fin. Sí, ya veremos eso y tendremos muchas discusiones, pero creo que en cualquiera de los escenarios esto va a haber pasado. Y entonces se van a haber generado muchas cicatrices, se va a haber acumulado mucha deuda, hay de pronto muchos créditos bancarios que empresas de pronto van a tener dificultad, en fin, van a quedar cicatrices y la pregunta es si esas cicatrices van a ser lo suficientemente serias como para complicar el futuro o si nos vamos a poder recuperar relativamente rápido. Eh, Eso está por jugarse. Pero creo que en el corto plazo, este no es el fin de la pandemia porque ahora estamos vacunados. Creo que en Estados Unidos y sobre todo en Massachusetts, donde yo vivo, los índices de vacunación son muy altos, pero creo que la variante Delta va aún así exigir cierto distanciamiento social y ciertas cosas Claro. que en la actividad. Aún dicho eso, en Estados Unidos el Fondo Monetario cree que en el año 2022 el PIB va a estar por encima de lo que ellos pensaban que iba a estar antes de la pandemia. O sea que no es que, mientras que piensan que para el año 2024 el PIB de América Latina va a estar 8% por debajo de donde ellos pensaban que iba a estar en el 2024. O sea, Ok. esta es una pandemia que va a haber dejado, digamos, efectos de más largo plazo. O sea, nos hizo más pobres. El sendero futuro va a ser más bajo. Eh, creo que, creo que esa recuperación va a estar más hacia el 2022, Ok. 2023 que este año.
Y en todo caso, también la recuperación no va a ser igual, ¿no? No va a ser todos parecidos, sino que va a depender mucho de los países que logren justamente captar talento, captar conocimientos, tener una macro más estable, instituciones más fuertes, en fin, la base sobre la cual va a salir cada uno, supongo yo que va a ser diferente, ¿no? Exacto. Ricardo, la última pregunta de mi parte y después vemos si hay alguna del público, pero eh, Argentina tiene una permanente crisis de exportaciones, o sea, no logra exportar digamos, y tener ingresos de divisas que le permitan tener una macro estable, entre otras cosas. Este, y es raro, ¿no? Porque necesitamos exportar más, pero todo lo que es política pública apuntan a complicar las exportaciones con el argumento de que la exportación no es suficiente para combatir la pobreza, la redistribución, en fin, una serie de cosas. Apareció últimamente algunas ideas donde mucha gente empieza a hablar de un frente exportador popular, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se vinculan las exportaciones con la pobreza? Es decir, ¿qué reflexiones podés hacer sobre por qué es importante exportar y si eso tiene algún efecto dañino sobre la economía o la parte social? Sí, uno se puede preguntar, ¿por qué voy yo a dedicar mi aparato productivo a producir cosas que requieren extranjeros en vez de producir cosas que requieren mi gente? Sí, Y yo creo que tiene mucho que ver con el saber hacer, porque en el mundo se hacen muchas cosas, y yo sé hacer un subconjunto de esas cosas que el mundo sabe hacer. Eh, si yo agarro no un país, agarro un pueblo, una municipalidad, bueno, ahí se hace un subconjunto muy chiquito de las cosas que se saben hacer en el mundo. ¿No? Si yo voy en un pueblo, de pronto allá no se hacen antibióticos, no se hacen máquinas de rayos X, no se hacen automóviles, no se hacen aviones. Y yo quisiera tener acceso a todas esas cosas. Entonces, la forma en que yo obtengo acceso a lo que los demás saben hacer es haciendo yo cosas en mi casa y vendiéndoselas a ellos. Es mi ticket de entrada a todas las cosas que yo quiero tener y no sé hacer. Entonces, si tú lo miras, míralo a nivel de un pueblo. Tú eres de Carlos Casares, si me acuerdo bien, ¿no? Entonces, sí, bueno, señor. en Carlos Casares se conseguirá de todo, pero no se hace de todo, ¿no? Se consigue de todas las cosas porque hay cosas que se hacen en Carlos Casares que se venden fuera de Carlos Casares. Y con ese ingreso uno puede traer cosas que se hacen en otros lados. Esa idea que es verdad para Carlos Casares es verdad a cualquier escala, ¿no? Eh, y en particular, por ejemplo, si quieres incorporar tecnología, bueno, muchas de las tecnologías involucran máquinas que no sabes hacer o materias primas que no sabes hacer, etcétera. Entonces, sencillamente, para obtenerlas tienes que poder hacer cosas en tu lugar que se las cambias a otros por las cosas que te hacen falta. Y por eso es que el mundo está lleno de cosas que te quieren vender, pero tu capacidad de comprarlas depende de tu capacidad de venderles cosas a cambio. Por eso es que yo te diría que las exportaciones es lo que te permite a ti suplir las necesidades de tu gente, haciendo las cosas que tu gente sabe hacer a cambio de las cosas que tu gente aún no sabe hacer o aún no le conviene hacer. Y por eso son tan importantes en determinar el bienestar de un país. Además, hay algo que también tú te he escuchado, es que es más difícil, es más complejo exportar que importar, ¿no? Bueno, sí. Todo el mundo te quiere vender, pero no todo el mundo te quiere comprar. No, pero, o sea, es que si ya estamos hablando de exportar,
quiere decir que no estás hablando de un barbero. El barbero, o sea, tú necesitas buscar a alguien que te corte el pelo cerca de donde tú estás, porque para cortarte el pelo la tijera tiene que tocar el pelo, ¿no? No lo puedes hacer a distancia. Pero, pero si le estás vendiendo algo a alguien que está lejos de ti, pues esa persona podría comprarte a ti o a mucha otra gente. Entonces, esa persona tiene más opciones. Tú tienes menos opciones de barbero. eh, Nada más tienes los barberos que están, digamos, a distancia razonable donde tú vives, pero ellos tienen muchas más opciones. Entonces, tienes mucho más competencia en exportación que en actividades no transables. Tenemos tiempo para una breve o dos breves preguntas. Yo no sé, Alejandro, eso si son preguntas que la gente puede hacer escritas o eh, Sí, orales. Veo la mano levantada de Alan Clatterbach, Ricardo, quien vos conoces. Así que adelante, Alan. Gracias, Gustavo. Hola, Ricardo. Gusto verte, gusto escucharte. Hiciste especial mención al principio de tu conversación en tratar de identificar el elemento más restrictivo para el crecimiento de un país como punto de apalancamiento de un proceso de transformación. Sos un buen conocedor de Argentina. Dos, tres, cuatro candidatos de cuáles podrían ser esos elementos. sí, mira, yo creo que, o sea, obviamente que el país tiene una crisis fiscal. eh, que desordena todo, ¿no? O sea, tienes una crisis fiscal, el gobierno tiene déficits grandes, los déficits grandes complican el manejo monetario, generan inflación, te obligan a tener el blue, no, restricciones aquí, entonces, en fin, yo creo que hay una, el equilibrio, la falta de equilibrio fiscal refleja un problema de falta de un acuerdo social sobre eh, cómo pagar por el Estado, qué pedirle al Estado y cómo pagar por él. Y creo que ese es como un asunto muy central. eh, con un problema fiscal resuelto, hay muchas soluciones monetarias. Con un problema fiscal no resuelto, no hay solución monetaria posible. O sea, tú puedes poner que sí o la convertibilidad, etcétera, pero digamos, vas a terminar una crisis de deuda. Entonces, creo que si yo fuese a decir una cosa, diría ahí hay un problema fiscal que es un reflejo de un problema social, político más profundo. Después ahora hay otros temas, pero yo creo que si ese estaría resuelto, muchas cosas buenas podrían pasar en Argentina. Gracias, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta? Y Un con gran eso, placer verte, Alan. ¿Eh? ¿alguna otra pregunta? Si no, la verdad que te agradezco, Ricardo, enormemente esta intensa conversación, o más que nada, intensas ideas que nos has largado. Ricardo no es ni ortodoxo ni heterodoxo, es todo eso más otras cosas, en los términos argentinos, ¿no? Y tiene una mirada sumamente innovadora, creativa, sobre cómo se generan los procesos de desarrollo en el mundo y demás. La verdad que es un gusto haberte tenido aquí y nos vamos con tareas para el hogar. Mira, y déjame decirle una de las cosas para una idea que el pez no sabe que está en agua, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la historia argentina es que a ustedes les tomó mucho tiempo desarrollar una identidad nacional, porque tuvieron un proceso migratorio tan rápido que les tomó mucho tiempo para desarrollar una identidad nacional, pero ahora la tienen. Ahora la tienen. Y yo creo que en torno a esa identidad nacional, a esa, una cierta sensación de que hay un nosotros argentinos, o sea, está más o menos claro, un poco como dijo Julio Cortázar, aprendí a ser argentino en París, porque, claro, pues,
Si solamente estoy en Argentina, todos los argentinos son seres humanos y todos los seres humanos que veo son argentinos, no sé cuál es la diferencia. Pero cuando me veo un poco desde afuera, pues sé que soy un argentino, porque, ¿no? Entonces yo creo que hay una identidad nacional sobre la cual construir, una cierta sensación de nosotros, una cierta sensación de cooperación y una cierta sensación sobre la cual construir país. Entonces, bueno, espero que logren de esas cosas que se tienen pero no se ven, que la usen para crear. Muchas gracias.